Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. En nombre de AmCham Panamá, les doy la bienvenida a esta sesión del Comité de Desarrollo Organizacional. Para los que no me conocen, yo soy Liz Marie Kinket, soy Senior Consultant para Michael Page en Centroamérica y soy la actual Chair del Comité de Desarrollo Organizacional para AmCham. El día de hoy también me acompaña Oney Chala, que es el Vice Chair de este comité. Muchas gracias a los que ya están presentes y se están conectando, a los que estarán por conectarse, pues bienvenidos también. El día de hoy para mí es un honor contar aquí en este espacio con Fernando Rivera. Fernando es ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia en acelerar el impacto de la transformación digital y la humanización de las organizaciones. Él es abogado especializado en Derecho del Trabajo de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Tiene un posgrado en alta dirección de la ESADE. Sí, él estuvo 17 años en Grupo Clarín como HR Chief Operating Officer del GBS o del Centro de Servicios Compartidos y del BPO Internacional para 11 países. Su más reciente fusión corporativa fue como director de la operación global de HR para América Latina de The Walt Disney Company. Actualmente es el director de HR Neuro, un task force conformado por neuropsicólogos y especialistas en HR, acompañando programas de neuroinclusión en las organizaciones en toda la región. Pues es un embajador de la neurodiversidad en el mundo hispanohablante. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy con este tema de neurodiversidad en las organizaciones, derribando mitos a través de prácticas reales y aplicables. Al final de la presentación de Fernando vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, pero igualmente las pueden ir dejando en el chat y así Oney y yo las vamos pues recopilando y las vamos a abordar. Así es que, Fernando, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias, Liz-Marie. Buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar acá en la comunidad de AmCham con los colegas de Panamá, un país al que le tengo particular cariño y tengo muchas ganas de volver prontito. Así que para mí es un honor estar compartiendo algunas apreciaciones sobre qué importante es incluir la neurodiversidad en nuestras estrategias corporativas. Y voy a empezar a compartir la presentación como para adentrarnos en lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Si me confirman que se está viendo bien, ya podemos Sí, comenzar perfecto. a hablar. Bueno, el recorrido que proponemos en el día de hoy tiene que ver con qué entendemos por neurodiversidad, qué son personas neurotípicas y personas neurodivergentes, el desmitificar o derribar mitos acerca de la neurodiversidad según lo que establece la Organización Mundial de la Salud, hablar de estigmatización y masking, de la construcción de entornos propicios y marcos saludables en nuestras empresas, del rediseño de procesos organizacionales, de ajustes razonables, herramientas y andamiajes para el acompañamiento del talento neurodivergente, de la diversidad, la equidad y la inclusión como estrategia de cultura innovadora y fundamentalmente dentro de ello lo que es una estrategia de neurodiversidad, casos de empresas vanguardistas y en particular vamos a compartir el caso Microsoft y los beneficios e impactos de la neurodiversidad en nuestras organizaciones. Primero, el explicarles un poquito el recorrido, el por qué estoy aquí, el por qué me dedico a esto. Y lo hacemos a través de una organización, de una task force, que como bien decía Liz Marie, es HR Neuro, que tiene como objetivo humanizar a las organizaciones. Y ese hashtag que están viendo ahí lo pueden tener como referencia para saber que hay todo un movimiento a nivel internacional, incipiente, cada vez más fuerte, más potente, que tiene que ver con el movimiento de incluir la neurodiversidad en el mundo del trabajo, ¿sí? Lo que yo llamo como la revolución neurodivergente que está comenzando, que está llegando a nuestra región también, y de lo que vamos a estar hablando y compartiendo en el día de hoy. Los datos de nuestra organización y el dato personal de contacto para cualquier cosa que ustedes necesiten, porque aquí soy un servidor, ¿sí? Bueno,
contarles un poquito qué es HR Neuro muy rápidamente, qué es lo que hacemos. Somos una combinación bastante particular de un equipo que tiene más de 30 años de trayectoria y experiencia. Por un lado, los que venimos del mundo de recursos humanos, desde la gestión de compañías, somos varios que venimos entendiendo el negocio, conduciendo equipos de alto desempeño en entornos multiculturales en Latinoamérica. Y por otro lado, también hay un grupo de neuropsicólogos, de psicopedagogos y especialistas en aprendizaje que vienen asistiendo a niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje y escolarización, poniendo como eje el aprendizaje y articulando al mundo en donde intervienen el niño, la niña neurodivergente, los padres y las instituciones educativas. Esos protocolos de trabajo que tienen tanto éxito desde hace muchos años, los estamos adaptando justamente al mundo de las organizaciones y es nuestra forma de trabajar. Y lo hacemos a través de 4 pilares, que son muy sencillos. Uno tiene que ver con la sensibilización, que es un poquito lo que estamos haciendo hoy. Workshops, talleres o charlas donde lo que tratamos de hacer es explicar qué es la neurodiversidad, el por qué y el para qué, de qué manera implica llevar a la organización a otro nivel, a un nivel superior en la gestión del talento. Hacemos capacitación o formación por rol y por proceso. Para darles algunos ejemplos, por rol para recruiters, para líderes y por procesos de acuerdo a los procesos de recruiting, de onboarding, de cuentas a pagar, lo que sea. Pero entendemos el negocio, entonces lo que hacemos es justamente establecer esos andamiajes que permiten acortar la brecha entre la condición o el diagnóstico de la persona neurodivergente y la descripción de puesto. El equipo también hace diagnóstico, hace neuropsicodiagnósticos de las personas, como para tener claro cuál es la condición neurodivergente de la que se parte y poder justamente construir esos caminos de acercamiento para que tengan un desenvolvimiento pleno a nivel laboral y a nivel social. Y también lo hacemos a nivel grupal, donde si bien no se hace un diagnóstico particular, lo que se puede llegar a hacer es un muestreo bastante aproximado de presencia de neurodivergencias dentro de un equipo de trabajo. Y fundamentalmente el acompañamiento, como les decía, trabajamos muy cerca con las personas neurodivergentes, con los líderes, con los equipos de trabajo, con la cultura organizacional, de manera tal de que un programa de neurodiversidad funcione adecuadamente y no solo le genere valor e impacto a la organización, como lo vamos a ver en algunos casos más adelante, sino que también esto represente un beneficio y un cambio radical en la vida personal y familiar de las personas neurodivergentes. Me gusta comenzar con esta imagen. Me gustaría que se detengan un segundito para analizarla y traten de identificar algunos rostros que les resulten familiares o conocidos. Nos vamos a tomar unos segundos para hacerlo, pero seguramente van a identificar a personas que han tenido algún tipo de impacto o presencia en su vida, en sus vidas, y que realmente han generado, han dejado alguna huella, ¿sí? A ver, si les parece, voy a mencionar algunos, pero tenemos ahí a Albert Einstein, tenemos a Whoopi Holder, a Marilyn Monroe, a Steven Spielberg, a Steve Jobs, a Churchill, a Lennon, a Walt Disney, a Emily Dickinson, entre otros. Todas estas personas que están aquí son personas con dislexia, una de las 8 condiciones de la neurodivergencia. Entonces, como creo asumir que ustedes conocen a varias de estas personas y que de alguna manera han impactado en sus vidas en algún momento de su recorrido, estoy seguro también que coincidirán conmigo en que sin estas personas el mundo hubiese sido bastante diferente. Entonces, a la hora de pensar en el talento, me parece que es importante que reflexionemos cuán importante es considerar a estas personas y a otras condiciones neurodivergentes que sin ellas el mundo sería muy diferente. Pero vamos a tratar de hablar un poquito más acerca de qué es el concepto de neurodiversidad, ¿sí? Neurodiversidad se refiere a la forma en que cada uno de nuestros cerebros naturalmente funciona
diferente al del resto. Hay una analogía que tiene que ver con nuestras huellas dactilares, ¿sí? Claramente sabemos que todos tenemos, cada uno de nosotros tiene una huella dactilar propia, única, que no se repite en ningún ser que está viviendo en el planeta. Eso ha servido a la ciencia, a la investigación y a otros organismos como para poder identificar indubitablemente una persona por su identidad. Bueno, lo mismo ocurre con nuestros cerebros. El funcionamiento de nuestro cerebro y su posición dentro del espectro cognitivo son exclusivos de cada uno de nosotros. Tenemos un entramado cerebral único e irrepetible. Por eso nos hace justamente únicos a cada uno de nosotros. Y el concepto de neurodiversidad fue acuñado hace ya unos años por una socióloga australiana que se llama Judy Singer, que aspiraba no a generar un concepto desde el punto de vista científico o académico, sino a un concepto que tuviera impacto social, ¿sí? Y ella asimila el concepto de neurodiversidad al de biodiversidad neurológica. En tanto y en cuanto la biodiversidad es imprescindible para la supervivencia de todas las especies en el planeta y la supervivencia de nuestro planeta en sí, la neurodiversidad como biodiversidad neurológica es lo que nos da esa variabilidad natural que nos permite esa esencialidad propia de la raza humana, ¿sí? Porque esa variabilidad natural del cerebro, en términos de pensamiento, comportamiento, habilidades y procesamiento de la información, nos hace únicos, como dijimos varias veces. ¿Qué quiere decir? Que nuestros estímulos los sensoriales externos, los internos, lo que sentimos también cuando pasa algo por nuestro cuerpo, la decodificación de la información que recibimos, el procesamiento, cómo percibimos esos datos y cómo los transformamos en comportamiento humano y en capacidad de comunicación, es lo que nos hace únicos. Y obviamente cuando hablamos de comportamiento, de comunicación, tiene mucho que ver con el ámbito de las organizaciones en las que estamos envueltos nosotros. La mayoría de las personas somos neurotípicas o no neurodivergentes. Y el mundo, desde que es mundo, ha sido diseñado por esa mayoría. ¿Por qué? Porque cualquier proceso humano, cualquier convención humana, desde el lenguaje, desde la forma en que nos movemos, nos organizamos socialmente, desde cómo hacemos un trazado para las calles en nuestras ciudades, el diseño de nuestros vehículos, la forma en que nos comunicamos o cómo está decodificada una pieza cinematográfica. Todo lo que hacemos se ha diseñado en función de lo que la mayoría de nosotros como especie humana consideraba, ¿sí? Pero de esa manera también tenemos que reflexionar acerca de que justamente los diseños de las prácticas y procesos laborales han sido también históricamente diseñados teniendo en cuenta a una sociedad neurotípica. Y eso puede representar un desafío para el talento neurodivergente, de manera tal de que se le resulte un poco difícil el prosperar en el trabajo, así como desenvolverse en la vida social de nuestras sociedades. Pero, ¿qué es y qué no es neurodiversidad? A mí me importaría aclararles bien este concepto. Porque cuando hablamos de neurodiversidad, todo es neurodiversidad, todos somos neurodiversos. Pero las personas neurodivergentes son las que están dentro de 8 condiciones. 8 condiciones. Déficit de atención e hiperactividad, que lo habrán escuchado hablar muchas veces, el famoso TDAH, que cada vez tenemos más niños con TDAH. La dislexia, la discalculia, la dispraxia, el síndrome de Asperger, el síndrome de Tourette y los trastornos del espectro autista cuando no hay un deterioro cognitivo. Todas estas 8 condiciones son las que conforman el mundo de las personas neurodivergentes. Y hay un concepto importante que establece la Organización Mundial de Salud, y es que neurodiversidad no es discapacidad. No podemos y no debemos tratar a la neurodiversidad como una discapacidad, si bien hay áreas en común
hay tratamientos o abordajes en común que tienen que ver con adaptaciones y cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, pero claramente son cosas diferentes que las vamos a ir conociendo a medida que vayamos charlando el día de hoy. Y respecto al talento, algo que claramente importa a nuestras organizaciones, imagínense esta imagen con la que comentamos al principio. Muchas organizaciones están privando de obtener mayor creatividad, innovación, productividad y habilidades especializadas, justamente por no abrazar la neurodiversidad en forma completa. Hoy estamos en una guerra de talento, todas las organizaciones, y claramente esta oportunidad que tenemos de abrir ventanas de inclusión para las personas neurodivergentes no solo es un beneficio para ellos, sino también para nuestras organizaciones. Porque decimos que hay una enorme oportunidad de triunfar en esta guerra mediante programas específicamente diseñados para tal fin y a la vez que vamos a desarrollar ambientes mucho más justos, equitativos e inclusivos, no solamente para las personas neurodivergentes, sino para cualquier persona. Porque cuando iniciamos o abordamos programas de neurodiversidad en nuestras organizaciones, y decíamos hace un ratito que elevamos el nivel de las empresas, claramente esto desborda en beneficios para todos. Claramente un programa de neurodiversidad representa beneficios de diversidad e inclusión para cualquier tipo de persona, incluso las neurotípicas, que puedan estar atravesando un momento de dificultad, de desafío, de problema personal. Esos ajustes necesarios de los que vamos a hablar un poquito más adelante, que van a ser diseñados para las personas neurodivergentes, también van a servir para todos nosotros que nos consideramos neurotípicos. Y estos entornos propicios de los que estamos hablando, muchas veces, les diría que la mayoría de las veces, cuestan 0 pesos, ningún dólar. Simplemente son ajustes necesarios, ajustes del entorno, de las condiciones de trabajo, que no representan dinero, no representan un costo adicional. Es acercarnos a la persona neurodivergente o neurotípica, de lo que sea, y decir, ¿qué necesitas para realizar mejor tu tarea? ¿Qué necesitas para sentirte mejor dentro de la compañía, dentro del equipo de trabajo? Y en función de eso, establecer algunas prácticas, algunas convenciones que puedan llegar a ser favorables para que esa persona desarrolle mejor su trabajo y se sienta mejor durante la jornada laboral. Estamos hablando de ajustes lumínicos, ajustes de sonido, quiet rooms para espacios de regulación o de autorregulación, establecer consignas acerca de si la instrucción de trabajo o el objetivo para cumplir fue claramente entendido, si hay que apoyarlo a través de un desarrollo escrito para que eso se pueda recordar y se pueda repasar y la persona no tenga que ir evocando en su memoria cuál fue la instrucción. Bueno, varias cosas que son muy, muy sencillas y que, insisto, nos sirven a todos. Me gusta compartir esta imagen, que es un desarrollo de MIT, que tiene que ver con cómo construir espacios neuroinclusivos en base al Employee Journey. Sobre esto podemos estar hablando muchísimo porque cada uno de estos steps, cada uno de estos pasos tiene una oportunidad gigantesca de rediseño y de repensar justamente los procesos organizacionales, pero me voy a detener solamente en algunos para darles algunos ejemplos gráficos y que nos inviten a la reflexión de cuán necesario es hacer el abordaje de repensar estos procesos y cuán fácil muchas veces es. Pensemos en un proceso, en una instancia de atracción de talento en cualquiera de nuestras organizaciones, independientemente del grado de madurez que tengamos. Supongamos que necesitamos cubrir una búsqueda para una posición en particular y tenemos que diseñar el aviso que vamos a publicar en LinkedIn o en cualquier plataforma donde sepamos que tenemos una visibilidad como compañía. Bueno, claramente el
considerar, el prever que ese diseño del aviso va a ser neuroinclusivo o inclusivo, va a permitir que el talento neurodivergente pueda llegar a decir, me puedo animar, puedo tener coraje a postularme en esa organización porque veo que tiene la apertura como para abrazarme y recibirme y tener una oportunidad de trabajo. Entonces, nosotros hemos hecho muchos avances en las últimas décadas con temas de diversidad e inclusión, en temas de género y en otros aspectos que son fundamentales y que todavía nos falta muchísimo para trabajar. Pero a la hora de diseñar estos avisos, estos diseños de comunicación de una búsqueda laboral, también tenemos que considerar cómo hacerlo para que sean neuroinclusivos. Las personas, las compañías que son un poquito más evolucionadas y que tienen incluso portales de empleo, pueden establecer la posibilidad de un self-disclosure, donde la persona neurodivergente pueda llegar a decir, aquí yo tengo una condición neurodivergente, necesito que el proceso de selección que continúe tenga algunos ajustes que me permitan comunicar bien y mostrar bien mis habilidades, eh, el medio vaso lleno, como para que ustedes como organización puedan evaluar si realmente puedo hacer fit con la posición, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos que tienen que ver con ese primer paso de la marca empleadora, que insisto en este tema, o me detengo en este tema, que tiene que ver con que justamente nos mostremos como organizaciones más abiertas, más evolucionadas, más inclusivas, y eso trabaje nuestra reputación de empleador. El proceso de reclutamiento, al que hacíamos una pequeña referencia recién, también requiere de rediseño. La forma en la que nuestros recruiters vienen trabajando tiene un diseño de 20, 30, 40 años, si bien hay algunas herramientas un poquito más modernas hoy, pero básicamente el proceso que se sigue es básicamente lo mismo. Y hoy sabemos que hay muchos sesgos por parte de nuestros selectores de personal que tienen que ser derribados, ¿sí? Porque les doy algunos ejemplos muy sencillos. Si una persona que estamos entrevistando no hace contacto visual, ya le ponemos una marquita roja de que algo no está funcionando bien. Y les puedo asegurar que la mayoría de las personas neurodivergentes no hacen contacto visual. Si nuestra selectora o selector de personal quiere preguntarle al candidato o candidata acerca de una experiencia laboral anterior, lo más probable es que la persona neurodivergente no tenga una experiencia laboral anterior para relatar, para compartir. Les doy un dato concreto y representativo. En Estados Unidos, el 1% de la población de ese país es autista. 1%. Imagínense la cantidad de personas de las que estamos hablando y es solo una de las 8 condiciones neurodivergentes de las que estuvimos repasando. Ese 1% está empleado solamente en 6%. Fíjense las ventanas de oportunidades que tenemos para incluir a las personas neurodivergentes, pero reflexionemos acerca de que realmente es muy difícil que una persona neurodivergente pueda abocar a algún trabajo anterior, a una experiencia anterior. Y muchas veces las que pueden llegar a tener, y conocemos muchos casos concretos, es que son experiencias bastante básicas, ¿sí? Pero no para las cuales la persona está preparada o está formada. Otra situación que puede ocurrir en un proceso de entrevista tiene que ver con los assessment centers. Los assessment centers que sabemos que son situaciones grupales donde muchas veces le puede generar a una persona neurodivergente un estado de parálisis o de inhibición que le impida mostrarse con todo el potencial que tiene. Entonces, tenemos una necesidad y una oportunidad para redefinir los procesos de reclutamiento adecuadamente. Y en el siguiente estadio, en el onboarding, imaginemos una práctica que a nosotros las personas de recursos humanos o de capital humano nos encanta realizar el primer día de trabajo, cuando recibimos quizá 10 nuevos empleados que queremos agasajar en la organización. Entonces los recibimos en nuestra mejor sala, colorida, con luces, con globos, quizá con flores,
con un buen desayuno, con música, con un ambiente jovial y de alegría, y nos sentamos en una ronda y pedimos que hagamos una presentación de cada uno para que los conozcamos. Esa puede llegar a ser una situación absolutamente intimidante para una persona neurodivergente. Desde los estímulos sonoros, que pueden llegar a ser una perturbación, hasta esa situación de el presentarse frente a otros cuando la dificultad de comunicación puede llegar a ser grande. Cada uno de estos estadios de los que estamos hablando, el desarrollo, la performance y las oportunidades de progreso dentro de la organización, la retención, etcétera, son oportunidades de redefinir y rediseñar los procesos, que justamente es uno de los trabajos que hacemos desde HR Neuro, co-creando con los owners de cada uno de esos procesos ese rediseño cultural y organizacional como para tener una organización muchísimo más diversa e inclusiva. Dice la Organización Mundial de la Salud, al menos el 20% de la población mundial es neurodivergente. ¿Se acuerdan que hace unos minutitos hablábamos de que la mayoría de los seres humanos somos neurotípicos y que el mundo ha sido diseñado, el mundo como lo conocemos y tal cual es, fue diseñado por la mayoría de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades? Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud dice que al menos el 20% de la población mundial es neurodivergente. Estamos hablando de muchísima gente, muchos millones de personas que están teniendo dificultades para acceder al mundo del trabajo y para desarrollarse en el mundo del trabajo. ¿Y por qué decimos al menos? Porque se parte de estudios, de estadísticas, de análisis académicos, donde muchas personas no saben que son neurodivergentes y muchas personas saben que son neurodivergentes y no quieren revelar que son neurodivergentes. Las que no saben, tenemos muchísimos casos de personas que en edad adulta son diagnosticadas y esas personas cuando son diagnosticadas tardíamente, lo que ocurre es relatan que se trata de un proceso liberador, porque en ese momento, cuando saben por ese diagnóstico como adulto que tienen una dislexia o que tienen una discalculia o que tienen un TDAH o un autismo en algún grado, empiezan a entender toda su vida, el por qué cuando eran pequeños se obsesionaban con determinadas cuestiones, el por qué en el kinder o en la escuela primaria tenían algunas dificultades de relacionamiento o quizá algunos problemas para fijar la atención o algunos desafíos para la lectura o para hacer cálculos o un montón de cosas. Y cómo esas personas han tenido que adaptarse o sobreadaptarse para tener un tránsito, un desarrollo de su vida más o menos satisfactorio en lo social y en lo laboral. Y también hay muchas personas que saben que tienen esos desafíos, que los han sabido enmascarar adecuadamente y que tienen miedo de revelarlos para que eso no les genere alguna situación de obstáculo en su desarrollo laboral, por ejemplo. ¿Sí? Y esta situación de masking o enmascaramiento se da muchísimo más en las mujeres que tienen mayor capacidad de disimular socialmente una situación neurodivergente. Me gusta compartir esta frase de Simon Sinek, que es muy conocida, fue popularizada por Forbes, donde dice que el 100% de los clientes son personas, el 100% de los empleados son personas. Si no entiendes a la gente, no entiendes el negocio. Yo agregaría que de ese 100% hay un 20% al menos de personas neurodivergentes. Clientes, amigos, familiares, empleados, proveedores. Entonces, si no entendemos que existe esa neurodivergencia, no vamos a poder relacionarnos bien con nuestros compañeros de trabajo, con algún amigo que es un poquito raro a veces o que no entendemos algunas reacciones. No vamos a entender cómo diseñar adecuadamente productos y servicios para nuestros clientes, en la medida que al menos 20% de ellos
de esos consumidores son neurodivergentes. Entonces, esta frase me parece muy potente para pensar y reflexionar acerca de cómo tenemos que plantearnos y posicionarnos frente al mundo de la neurodiversidad que es tan rico y tan desafiante. Y esto es importante porque solemos decir que, hablando de talento justamente en nuestras organizaciones, con el acompañamiento profesional adecuado y esos ajustes necesarios en la organización, que muchas veces dijimos que cuestan $0 o $0, las personas neurodivergentes, dependiendo de su condición, pueden desarrollar su talento en solución de problemas, creatividad e innovación, pensamiento fuera de la caja. Fíjense una cosa, ¿cuántas veces en nuestras organizaciones y particularmente en recursos humanos interpelamos a que pensemos fuera de la caja? Bueno, les quiero decir que las personas neurodivergentes naturalmente piensan fuera de la caja. Las personas neurodivergentes también, de acuerdo a su condición y de acuerdo a esos ajustes y acompañamiento, pueden llegar a trabajar perfectamente en sistematización de procesos y en eficientización y mejora de esos procesos. Tienen habilidades, algunos para la detección de patrones y tendencias en grandes matrices de datos. Así como hay personas con déficit de atención e hiperactividad, cuando encuentran algo que les gusta, que los apasiona, logran un hiperfoco, una capacidad de concentración por encima de la media. Y por ende tienen una productividad superlativa. Hay algunas personas que son obsesivas con los detalles, justamente, y tienen una atención al detalle que puede ser muy, muy útil para nuestras organizaciones. Y hay otras personas que pueden realizar tareas repetitivas con gran concentración y sin consumo energético. Cuando probablemente a mí lo que me pasaría es que, bueno, después de 2 horas me tengo que levantar a tomar un cafecito, ¿sí? Porque si no, ya me siento agotado. Entonces me levanto y tomo me voy al vending machine y tomo mi taza de café o converso un poquito con alguien para volver a trabajar. Bueno, hay personas que tienen una capacidad de estar enfocadas en su trabajo y concentradas durante muchísimas horas sin consumo energético. Y acá, esta frase que la comentan o la han difundido Amanda Carey y Theo Smith, que son dos británicos que están trabajando juntos y que son personas de referencia dentro de lo que es la academia en temas de neuroinclusión. Dicen, debemos salir de ajustarse a la cultura para ir a aportar cultura. Muchas veces nosotros decimos, bueno, a ver si el candidato o la candidata hace fit en nuestra organización, ¿no? Hace fit cultural, o a veces decimos, encaja o se amolda a lo que necesitamos. Y, se hace como una referencia hasta física a la situación de encajar dentro de ese molde. Bueno, lo que ellos plantean justamente y un poco la disrupción que invita a repensar la situación desde el punto de vista del diseño organizacional y cultural y que trae la neurodivergencia es, bueno, no pretendamos que las personas, cualquiera sea, hagan fit y se acomoden, porque en definitiva vamos a estar vamos a seguir alimentando o agrandando ese ejército de personas que trabajan más o menos igual. Hagamos algo que enriquezca y que aporte cultura. Entonces traigamos a la organización a personas que piensen diferente, que aporten esa diversidad cognitiva que es tan imprescindible en un mundo que nos está interpelando para que seamos organizaciones mucho más creativas e innovadoras. El mundo está necesitando esto. Y cuando nos encontramos con personas que son disruptivas, como las que vimos al principio en esa imagen, o como podemos encontrarnos, simpaticemos o no con el señor Elon Musk, bueno, justamente esas personas están cambiando el mundo y justamente Elon Musk se reconoce como una persona neurodivergente, porque fue diagnosticada en su momento como tal. Y por el acompañamiento que su madre ha hecho de su neurodivergencia, es que ha podido convertirse en un entrepreneur que ha llegado donde ha llegado, ¿sí? Y que realmente está impactando hoy en nuestras vidas
con su pensamiento fuera de la caja, su gran capacidad de diseño, creación de nuevos productos y servicios y su mentalidad disruptiva. Sepamos que muchas organizaciones están trabajando la diversidad, la equidad y la inclusión como estrategia de cultura innovadora y ponen en el centro a la neurodiversidad. Suelo decir que la neurodivergencia es un colectivo invisible que atraviesa a los demás colectivos. Porque ese como mínimo 20% de la población mundial neurodivergente se imagina que está representado por los demás colectivos de la diversidad. ¿A qué quiero decir con esto? Hay mujeres neurodivergentes, hay personas LGTB neurodivergentes, hay personas de raza católica, de religión católica, musulmana, budista, que son neurodivergentes, personas de color o no neurodivergentes, eh, panameños, argentinos, alemanes, chinos, neurodivergentes, personas de la generación X, baby boomers, generación Z, ¿sí? Entonces, ese colectivo que es invisible es un colectivo que atraviesa todos los demás colectivos y es imprescindible que los incluyamos. Fíjense, otro dato importante, estadística del 2024, el año pasado, de una organización que hizo un relevamiento también en Estados Unidos con más de 10.000 personas de la generación Z. De esas 10.000 personas muestreadas, el 53%, reitero, se autoidentificó como neurodivergente. No quiere decir que hayan sido diagnosticados formalmente, ¿sí? Pero esas personas se autoperciben como neurodivergentes. Entonces, si nosotros queremos establecer estrategias de atracción de talento de generaciones jóvenes, de nuevas generaciones para nuestra organización, imagínense si no tenemos que rediseñar los procesos de atracción y de selección de personal en función de esas personas que se consideran neurodivergentes. Vamos a compartir acá algunos casos, tan solo algunos casos de compañías bastante maduras en gestión de programas de neurodiversidad. Son compañías que llevan en forma sostenida programas de neuroinclusión desde hace 7, 8, 9, 10 años, ¿sí? Tenemos a EY, una organización que viene trabajando su programa de neurodiversidad a través de los COEs, de los Centros de Excelencia, muy cerquita de ustedes y acá en nuestra región latinoamericana está en Costa Rica el Centro de Excelencia de EY para Latinoamérica y para otras regiones, que está conformado por personas neurodivergentes. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada justamente en Costa Rica y trabajando con el equipo de EY y conociendo también sus prácticas. Hay personas neurodivergentes que son matemáticos, hay personas neurodivergentes e ingenieros en sistemas, personas neurodivergentes licenciados en recursos humanos, que están trabajando como consultores, que están trabajando con desarrollos de software. Eh, este programa le ha permitido a EY un reconocimiento, un galardón del World Economic Forum como una práctica a imitar y que le está presentando unos beneficios realmente importantes. Igual tiene muy identificados algunos guarismos sobre ese impacto del programa en la universidad y hay cifras que son realmente sorprendentes. En cuanto a temas de productividad, por ejemplo, reportan beneficios que llegan hasta el 50% en algunos procesos. Compañías como Procter Gamble también tiene programas muy maduros en neurodiversidad, enfocados en TDAH, en dislexia, y también tuve la oportunidad de estar trabajando y visitándolos a ellos en su centro de excelencia, donde hoy están trabajando la idea de evolucionar su programa de neurodiversidad a un programa de neuroinclusión, muy, muy abarcativo, muy de vanguardia, donde están haciendo una inclusión en
espacios de trabajo sensory friendly, realmente cosas muy evolucionadas que, insisto, no solo aplican para personas neurodivergentes, sino para cualquier colaborador de la organización. SAP, la compañía de tecnología, también tiene un programa de hace 10 años, Autism at Work, que le reporta muchísimos beneficios. También está en Latinoamérica. Latinoamérica para SAP representa la mayor comunidad global de empleados neurodivergentes del mundo, así que fíjense cómo estos casos tan emblemáticos y a seguir también ocurren en nuestro territorio, ¿sí? No son cosas que están ocurriendo fuera de nuestra región. Y compañías como Virgin, cuyo CEO es una persona disléxica, reconocida y un advocate en este tema, que ha hecho muchas campañas internas y externas como para sensibilizar acerca de lo que es la neurodiversidad. Y me gustaría hacer un poquito más de foco en un caso particular, que es el caso Microsoft, que todos los conocemos, una compañía emblemática de tecnología que forma parte de las 7 compañías que representan el 50% del Nasdaq 100. Microsoft, desde hace unos años, ostenta la posición número 1 de esas compañías líderes y justamente tiene un programa de neurodiversidad desde hace 10 años, está cumpliendo este año sus 10 años, un programa también llamado Autism at Work, con personas autistas en el área de informática. Y tanto Microsoft como el resto de las compañías reportan impactos y beneficios realmente importantes de sus programas de neurodiversidad. Son compañías que en promedio son más innovadoras 1,7 veces respecto de la competencia. Son compañías que resuelven problemas 87 veces más rápido que el resto. Fíjense la contundencia de estos datos. Son compañías que reportan beneficios en performance financiera como mínimo del 35%. Hace unos días estaba conversando con responsables de JP Morgan y las cifras incluso para ellos son superiores. Y en líneas generales, las compañías que trabajan programas sostenidos de neurodiversidad tienen mejoras en innovación, en productos y servicios, como lo puede acreditar Microsoft, y también en cuestiones, obviamente, de marca empleadora y de reputación de su imagen corporativa. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes un pequeño video que es muy ilustrativo del caso Microsoft, que está en inglés, pero con traducción en español, y que los invito a que le presten atención porque tiene información muy interesante y casos en primera persona que son verdaderamente movilizantes. When I was diagnosed with autism, Bien. the psychologist explained it like there were very limited career capacity for me. Before I came to Microsoft, I was struggling to get employment, and I had these skills in math, but nobody was giving me interviews, and it didn't seem to be going well. I worked a couple of minimum wage jobs. It was work, it paid the bills, but I definitely could feel that I was destined for something more. I feel like I get to have a pretty significant impact on Microsoft. By having people with disabilities in the fabric of our company, you're building in a diverse workforce that then represents the 1 billion people with disabilities out there. We're going to be building better products, we're going to be building better services, websites, anything that we do will work across the spectrum of being human. And so every time we get an opportunity to bring somebody in who can see things from a different angle, every time that happens, that's where we find these great creative types who can come in and help us deliver the things that we care about. I'm Cody Takayoshi, and I'm a software engineer at Xbox Live. My name is Joey Chemis, and I'm a data scientist here at Microsoft. MJ Gardner, software engineer on Azure build pipelines and engineering systems. There is just an incredibly high unemployment and underemployment rate when it comes to autism. Our traditional hiring process, that's not going to allow someone with autism to show up and show their strengths. For me, the autism hiring program was the chance to finally, make it.
You're saying, here's the things that come with autism that the standard interview process would flag. Here's how we accommodate those issues and make them less of an issue. And here's how we allow the person to really shine and show their true colors and abilities. I think this is just a better way of evaluating. This is probably a better way for anyone. People are looking for companies that reflect humanity. There is incredible talent out there in the marketplace that should be in our company. This program has given me a mirror to reflect on the things that make me different, or how could I maybe change the way that I work in order to bring some of these experiences forward. My hope for the future is that we won't see this as a program, but instead a natural way to recruit key talent in our organizations. So if I was talking to a younger version of myself, I would let myself know that you're gonna do really cool things and that you're gonna major in math, you're gonna really love it, and that you're gonna end up getting a really cool job at Microsoft that you just enjoy. The people, the work, the type of problems that are being solved. So to be here is just really cool. I'm very proud of where I am. Bueno, me alegra que se haya podido ver y escuchar. Fíjense qué cosas importantes que han surgido en ese video. Un muchacho brillante desde el punto de vista matemático y solución de problemas, brillante, que ha tenido una performance y un impacto tremendo en Microsoft, que estaba subempleado, y fíjense cómo eso tiene relación con lo que hablamos al principio. El otro muchacho que es ingeniero, que hacía referencia a que el rediseño más inclusivo de los procesos de selección beneficiarían a cualquiera, no solamente a las personas neurodivergentes. Y una de las reflexiones más fuertes es la que nos invita a pensar Mary Ellen Smith, con la que hemos hablado más de una vez, y que tiene que ver con que culturalmente como compañía para Microsoft el éxito se va a dar cuando el programa de Autism at Work deje de ser un programa y ellos conviertan la neurodiversidad como una forma natural de reclutar talento. Esto que ha ocurrido con Microsoft y otras compañías como las que compartí con ustedes sus casos, no solo lo han hecho estas empresas por una cuestión de reputación y de imagen corporativa, sino porque han detectado que es la forma de tener ventajas competitivas frente a sus adversarios, ¿sí? Entonces, detrás de todo esto hay una ganancia empresaria. Y acá vamos a repasar un poquito de los beneficios, ¿sí? Obviamente, cuando trabajamos con un programa o una estrategia de neurodiversidad, estamos trabajando, completando, como suelo decir, la agenda de la diversidad, la equidad e inclusión. Trabajamos temas de responsabilidad social, trabajamos temas de sostenibilidad, resolvemos como mínimo 3 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Tenemos reportes espectaculares de compromiso de nuestros empleados, no solo los neurodivergentes, sino los neurotípicos que ven que nuestra organización es mucho más inclusiva, verdaderamente diversa. El impacto que ya es obvio en marca empleadora, el impacto que hemos repasado anteriormente en productividad, en innovación, en creatividad, en general bienestar y entornos saludables que desbordan para todos los empleados, y ni que hablar de la calidad de vida personal y familiar de las personas neurodivergentes. Les cambiamos positivamente la vida a esas personas que de lo contrario no tienen lugar dentro de nuestra sociedad. Bueno, y me gusta cerrar con esta pregunta, ¿no? Que también es una interpelación. ¿Tu organización cuenta con talento oculto? ¿Por qué talento oculto? ¿Por qué digo talento oculto? Porque, como dijimos, el mundo tiene disponible afuera de nuestras organizaciones a un montón de personas talentosas que con esas adecuaciones necesarias, esos ajustes razonables y el acompañamiento profesional y ese trabajo interno de nuestras culturas y nuestra organización, los podemos incorporar, los podemos abrazar y podemos llevar a nuestra organización a otro nivel. Pero también
estoy seguro, se los aseguro, que al menos parte de ese 20% estimado ya está dentro de nuestras organizaciones y no lo sabemos. No los hemos sabido detectar, no los hemos sabido desarrollar y no los sabemos gestionar adecuadamente. Entonces, trabajar un programa de neurodiversidad no necesariamente requiere incorporar personas neurodivergentes, sino es plantear la conversación en forma seria, en forma abierta, en forma constructiva, y que se empiezan a levantar las manitos, ¿sí? A ver si hay colaboradores que son personas neurodivergentes o colaboradores que dicen, me parece que en mi equipo puedo llegar a tener a una persona neurodivergente porque es fantástica en su trabajo, pero a veces es un poquito difícil en la relación social o algunos estímulos le molestan y muchas veces no entiendo por qué. O muchas veces tenemos papás que son ejecutivos o colaboradores de nuestras empresas que no son neurodivergentes, pero que tienen hijos neurodivergentes y que tenemos que ayudarlos y acompañarlos para que no solo sean empleados que cumplan con sus funciones y sean eficientes y se realicen laboralmente, sino que también sean papás presentes. Bueno, aquí mis datos nuevamente por cualquier cosa que necesiten en el futuro, pero abrimos el espacio, ¿no es cierto, Liz Marí, para una interacción? Sí, perfecto. Antes que nada, mil gracias, Fernando. Creo que superaste por lo menos las expectativas iniciales que yo tenía en cuanto a lo que quería aprender del tema. Eh, Gracias. el poder haber traído el concepto de romper un poco con el cultural fit que muchas veces desde Capital Humano tenemos grabado, ¿no? A la hora de atraer y contratar talento, ¿por qué no apostarle al aporte cultural, ¿no? Y el tema del masking, con el que cierras este enfoque de no es que tengo que salir a contratar talento neurodivergente, sino conocer mejor a las personas que ya están aquí, capaz Exacto. potenciar las competencias y habilidades que traen. Así es que de verdad, súper agradecida. Por favor, abran las preguntas. Ya tenemos una primera pregunta de Adela. Adela pregunta, ¿tienen algún plan o conversaciones con el Instituto Panameño de Habilitación Especial? Que este instituto es el que en Panamá ingresan la mayoría de, digamos, los niños desde chiquitos con neurodivergencia, ¿no? Excelente. Todavía no tenemos conversaciones formales, sí tenemos establecido una línea de contacto y futuras reuniones. Eh, Celebro que Panamá esté teniendo programas e instituciones relacionadas con esto. Sepamos que la gestión de la neurodiversidad no se resume solamente al mundo de las organizaciones privadas, hay organizaciones públicas, hay ONGs que también están gestionando este tema, y hay mucho interés y también hay mucha oportunidad de que podamos poner este tema en la agenda. Nos ha pasado en varios países, en México, en Argentina, en Costa Rica, que hay organizaciones gubernamentales que están trabajando muy, muy bien temas de inclusión, sobre todo desde el punto de vista de discapacidad. Y como decía, hay varios puntos en común donde se puede incorporar estrategias de neurodiversidad y ya con algunas estamos llevando adelante estos programas, con lo cual sería muy auspicioso que podamos con el Instituto Panameño de Habilitación Especial tener una línea de contacto como para poder trabajar esto. Fernando, nos vas a tener que visitar entonces más seguido para eso. Acá hay otra pregunta que yo anoté que me gustaría pues ver cómo nos cuentas. ¿Sabes? Acá yo creo que a todos se nos deben haber abierto un mundo de posibilidades para empezar a trabajar en nuestras organizaciones, ¿no? Pero ¿cuál puede ser, digamos, ese rol que juega no solo el equipo de HR, sino realmente involucrar a los líderes por esto que tú decías, que ellos también pueden ser quienes detecten este talento neurodivergente y que haya un punto de partida para empezar a trabajar en una cultura más inclusiva? Muy buena pregunta. Y en general es la pregunta obligada. ¿Por dónde se empieza, no? Bueno, se empieza, nuestra recomendación siempre es
establecer algún programa de sensibilización, ¿sí? Esto cuando yo le mostraba esos 5 globitos de las cosas que hacemos tienen que ver con esos talleres, esos workshops de sensibilización que tienen mucho efecto cuando se realiza el primero con el comité directivo de una empresa, ¿sí? Porque se llega a la cúpula de decisión. Y lo que nos ocurre, les diría que casi en la mayoría de los casos, es que parte del board tiene alguna persona conocida neurodivergente, tiene algún hijo, alguna hija, alguna situación que sensibiliza y que dice, sí, vamos por ese lado, hay que trabajarlo esto porque no podemos seguir mirando para otro lado. Entonces, me parece que el primer paso, el primer camino es algo tan sencillo como esto, es el taller, el workshop de sensibilización para empezar a abrir las puertas a este tema, para instalar la conversación en nuestras mesas de trabajo y después, de acuerdo a la decisión de la compañía y a la madurez de la compañía o al coraje de la compañía, se van a poder establecer programas más específicos. Pero ese es el primer paso que yo los invito a llevar adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere dejar alguna pregunta, pues este es el momento. Si no, pues Fernando, de verdad, estamos súper agradecidos por habernos dedicado este ratito. Los invito a todos a conectar con Fernando vía LinkedIn, súper accesible, y ahí dejó también pues su correo para que juntos podamos realmente ir haciendo ese cambio también en nuestras organizaciones aquí en Panamá y también dar el ejemplo, ¿no? Después, haciendo es que Exactamente. cambiando una vida a la vez se cambia el mundo. Así Exactamente. que, Bueno, les estoy muy agradecido. Para mí ha sido un honor, como les dije, estar compartiendo un espacio con colegas y empresas tan importantes de Panamá. muchísimas gracias a todos y gracias a todos, pues por supuesto también por conectarse de parte de AmCham. Pues también los invito y este es un mensaje que siempre compartimos en los comités, a que puedan acceder al código de ética que tiene AmCham, que está actualizado para que puedan ver todas las prácticas de gobernanza que han hecho en esta edición. Por favor, accedan y esto es para todas las organizaciones miembros. Los esperamos en las próximas comités y espacios. No se olviden que próximamente es la carrera corporativa, así es que también bienvenidos a sumar a sus equipos. Y Fernando, nuevamente, muchas gracias.